Hola mis amados hermanos, qué gusto volver a saludarlos después de habernos gozado en la presencia del Señor a través de la alabanza y haber tomado nuestra escuela dominical. Es tiempo ahora de iniciar lo que propiamente para nosotros viene a ser eh, nuestra predicación, el culto de alabanza y adoración. Y en ese sentido pues vamos a iniciar como cada semana declarando la bendita palabra de Dios en nuestras vidas a través de levantar nuestra espada y haciendo la declaración pertinente. Vamos a leer propiamente para cada uno de nosotros, haciéndolo muy personal, lo que Josué 1, 5, 7, 8 y 9 nos declara en la palabra y que sea para nuestras vidas esa bendición el día de hoy. Vamos a declararlo. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Así como Dios estuvo con Moisés, estará conmigo, no me dejará ni me desamparará. Solamente debo esforzarme y ser muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo Moisés me mandó. No me apartaré de ella ni a derecha ni a izquierda, para que yo sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. El Señor me manda que me esfuerce y sea valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo en donde quiera que vaya. Amén. Pues bien, hermanos, esta declaración es importante porque de alguna manera, si la hacemos nuestra, nos damos cuenta de que el Señor es bueno y nos bendice, nos prospera, nos guarda, nos cuida. Entonces, el día de hoy vamos a levantar una corona espiritual reconociendo en nuestro Señor Jesús al príncipe de paz. Hoy es el día en que nosotros necesitamos la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente el Señor Jesucristo puede traer a nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, yo les invito a que en sus casas levanten esa corona, declarando en todo momento a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Y también hemos de levantar un estandarte glorioso que es el de Jehová Sidkenu, es nuestra justicia. Porque la verdad, hermanos, nosotros nos hemos dado cuenta que la justicia del hombre es una justicia que está muy amañada, muy tergiversada, sobornable, y nosotros necesitamos la justicia de Dios. Esa justicia que solamente Él puede traer a nuestras vidas también, porque Él es fiel y es justo, Él tiene la balanza perfecta, la balanza correcta. Entonces, declaren en su hogar por todas aquellas situaciones que han pasado en donde la justicia del hombre pues no ha sido la adecuada, la correcta, y hoy es el día de declarar a Jehová Sidkenu como nuestra justicia. Amén. Pues bien, mis hermanos, nosotros reconocemos claramente lo que la palabra de Dios dice a través de Juan 8:32, que dice claramente, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad solamente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. En Juan 14:6, Él mismo se declara como la verdad. Y nosotros al buscar realmente esa condición de verdad, siempre vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo en esa condición. Así es que yo les animo a que en todo momento reconozcamos que la palabra de Dios es la verdad, porque es la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a tener un tema muy especial, porque nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios hace cortes perfectos a nuestra vida cuando es necesario, cortes que penetran, pero que a la verdad es que cuando nosotros nos damos cuenta del por qué Dios tuvo que hacer una incisión en nuestras vidas, es para que esas cirugías que hace en relación a nuestro proceder, a nuestro comportamiento, a nuestra forma de ser, son cirugías perfectas que nos van a traer siempre a vivir la experiencia de la vida plena a la que fuimos llamados en Cristo Jesús. Y vamos a abrir allí nuestra Biblia, hermanos, justamente en la carta a los Hebreos, es lo que estamos estudiando en estos últimos días, ¿verdad? Y vamos al capítulo 4, versículo 12. Esta es una bendición
que podemos nosotros declarar para nuestras vidas. Me voy a permitir leer desde el versículo 11 hasta el 16, porque es importante que establezcamos el contexto de esta palabra que vamos a predicar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bendita sea la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios siempre va a cumplir el efecto para lo cual ella fue enviada, así lo dice nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, el día de hoy vamos a atender a un tema muy particular. En algunas otras ocasiones ya lo he compartido, pero sé de antemano que el Señor va a darnos una luz mayor respecto a la comprensión de este pasaje bíblico. Vamos a ver cómo el gran bisturí de Dios realmente viene a ser la cirugía perfecta. Entonces nosotros vamos a estar atentos a esta realidad y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a través de su palabra, que ya la hemos declarado, y que sea Él el que tome el control, el tiempo, y que todo sea para glorificar su nombre. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque el día de hoy te ha placido, Señor, aderezar mesa para cada uno de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Estas últimas semanas, Padre, tú lo sabes, hemos pasado por mucha angustia, por situaciones de necesidad, por de alguna o de otra manera situaciones que nos han venido a complicar un poco la existencia o un mucho. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres el hacedor de nuestras vidas, que tú eres nuestro dador, que tú eres Jehová Jireh, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Podemos descansar en ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso, nuestro gran Señor y sustentador. A ti damos la gloria y la honra, Señor. Hoy te pedimos que un espíritu de iluminación, de entendimiento, Señor, invada nuestras vidas. Y Padre, queremos atender a tu palabra, reconociendo que, así como lo dice, que es una más cortante que una espada de doble filo, va a venir a ser a nuestra vida el efecto por la cual tú la has enviado. Entonces, queremos rogarte, Señor, que hagas esa cirugía perfecta, Señor, en cada uno de nosotros, en esas áreas en donde nosotros hemos todavía fallado, Señor. Te rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, cada día vayas tú haciendo esas disecciones, esa cirugía que necesitamos para erradicar de nuestra vida aquello que nos estorba, aquello que nos impide caminar conforme a tu plan propósito, conforme a tu plan perfecto y conforme a tu voluntad, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta para todos nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que bendigas esta palabra, que bendigas esto que vamos a escuchar y que sea para la gloria y honra de tu nombre. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar en tema y vamos a ver juntos lo que en este pasaje de Hebreos 4:12 pudimos leer y que ahora lo vamos a estar desglosando. Hemos visto que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aquí, hermanos, quiero tomar la consideración de lo que es la palabra eficaz. Eficaz viene del griego energes, que es comparable en significado a la palabra enérgico. Por lo tanto, podemos declarar que la palabra de Dios es viva y enérgica, eficaz, la cual se deriva de este vocablo de energes. Energes
ha sido utilizada en la palabra de Dios en muy pocas ocasiones porque nos declara efectivamente la condición a la que hemos sido llamados en ese sentido. Por ejemplo, está en la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 9, en Filemón 6, y se refiere a algo en acción, algo activo y efectivo. Entonces, nosotros podemos declarar que esta palabra que dice que la palabra de Dios es viva, pues también es activa, es efectiva, es dinámica. Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto de comprender que la palabra de Dios está activa en nuestro ser, en nuestra condición de vida. Al ser viva esta palabra, hermanos, no estamos hablando de algo inerte, algo muerto, algo que no tiene vida y que no puede producir ningún efecto, sino todo lo contrario. Estamos hablando de una palabra viva que va a producir efecto en nuestras vidas, ¿verdad? También tenemos que comprender que, al contrario, la palabra de Dios permanece para siempre. Ella está activa para siempre. Y al decir que la palabra de Dios es eficaz, estamos diciendo que la palabra de Dios está llena de poder para alcanzar los resultados que el Señor siempre se ha propuesto. Entonces es poderosa y produce resultados increíbles. Amén. Entonces, pues vamos a volver a tomar la palabra. Voy a permitirme volver a leer el versículo 12 de Hebreos 4 para que nos quede bien claro todo esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí dice la palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Y vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos. La espada de dos filos, fíjense bien. Este concepto de la palabra de Dios como una espada ya aparece en otros versículos. Y los voy a declarar tal cual para que de esa manera podamos comprender y englobar perfectamente bien este concepto. Dice Isaías 49:2, y es de donde nosotros propiamente hemos tomado el nombre para nuestra congregación, Aljaba de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 49:2. Eso se los di nada más como un dato extra, un plus. Entonces, la palabra de Dios dice en Isaías 49:2, y puso mi boca como espada aguda. Otra vez se refiere a espadas, ¿verdad? Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Si se dan cuenta, es de ahí de donde nosotros tomamos el nombre de Aljaba de Dios, porque para Dios nosotros somos como esas saetas bruñidas que Él va a enviar con su bendita palabra a dar en el blanco en todas aquellas personas a las que nosotros podamos o debemos llevarle la palabra. Él la saca propiamente de la aljaba, ¿verdad? La atesa en el arco y la dispara. Y tú y yo vamos con un blanco específico. Vamos con una mirada, que es la de ganar almas para Cristo. Pero bueno, regresamos al punto. También en Efesios 6, versículo 17, dice la palabra de Dios, lo hemos estado viendo en lo que han sido las predicaciones de los jueves acerca de la guerra espiritual. Y dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí nos da una clara muestra de que el Señor nos equipa para la defensa al tomar el yelmo de la salvación, pero también nos equipa para la ofensiva al darnos una espada, que es la espada del Espíritu, su misma palabra de Dios, ¿ok? Apocalipsis 1:16 dice que Él tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vuelve a hacer ese nombramiento de una espada de 2 filos porque es muy importante que reconozcamos que si una espada de por sí es filosa, imagínense la que es con un doble filo. Ahorita lo vamos a ver. Apocalipsis 2:16 dice, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, vamos a desglosar cómo son las características de una espada. Y una muy particular, que tiene 2 filos. Por lo tanto, es increíblemente mortal, si ustedes lo podrán comprender. Al tener 2 filos, pues obviamente tiene 2 posibilidades de dañar.
Es sumamente agresiva, es sumamente filosa propiamente, ¿va? El énfasis está no en tanto en la espada, sino en el poder que tiene al tener propiamente dos filos. Si nos fijamos en el pasaje de Hebreos, allí no está diciendo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. No, eso no lo dice. Ni tampoco dice que la palabra de Dios es igual que una espada de dos filos. No, el pasaje claramente dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Lo quise enfatizar, hermanos, porque en muchas ocasiones ya se nos quedó la costumbre de que decimos que es como una espada, que es como si la equiparáramos solamente a la espada de dos filos. Y no, la palabra de Dios es muy completa en ese sentido, dice que es más cortante que una espada de dos filos. Imagínense entonces, si la espada de dos filos ya es cortante de por sí, pues la palabra de Dios lo es más aún. Yo no sé, honestamente, si alguna vez ustedes han participado o han tenido la experiencia de una cirugía o la han visto propiamente, ¿verdad? Yo honestamente tuve la oportunidad con mi hermana Esperanza de participar de muchas, bueno, de algunas cirugías en donde ella me invitaba. Tan es así que yo estuve presente en sus 3 cesáreas cuando nacieron mis 3 sobrinos, Blanquita, mi sobrino Rayito y Perita. Bueno, hermanos, en ese sentido, yo vi como con un bisturí, pues hacían una incisión, pues del tamaño necesario como para poder hacer lo propio dentro de cualquier tipo de operación. Hay operaciones increíblemente grandes. Cuando hay la necesidad de hacer una operación, por ejemplo, a corazón abierto, esa sí nunca la he visto, pero es necesario abrir desde prácticamente todo el esternón. Entonces, hay incisiones o cortes que se tienen que hacer de un tamaño grande, pero también los hay muy pequeños. Hoy en día, por ejemplo, se hacen pequeños cortes en cualquier área donde se vaya a necesitar y se meten aparatos específicos para ya no tener la necesidad de hacer tan invasiva una operación, ¿verdad? Se hacen específicamente 2, 3 cortecitos muy pequeños para poder introducir de alguna manera aparatos muy específicos que le permiten a los médicos ahora hacer ese tipo de operaciones muy delicadas, pero que no invaden tanto al cuerpo como cuando antes tenían que abrir completamente a una persona para poder hacer alguna reparación interna. En términos médicos, esos pequeños hoyitos o cortes que se hacen, se los llama incisiones. Entonces, debemos saber que la palabra de Dios también hace lo mismo con nuestra vida. Él hace cortes específicos en áreas en donde el pecado todavía está reinando en nuestras vidas, en donde Él tiene que extirpar, tiene que sacar, tiene que erradicar cualquier situación que esté impidiendo nuestro caminar correcto en el Señor. Entonces, cada vez que nos exponemos al bendito libro llamado Biblia, se está produciendo una cirugía que puede ser mayor o menor, o hasta una microcirugía, porque Dios discierne, fíjense bien, hasta los pensamientos. ¿Ustedes se imaginan qué clase de cirugía tan microscópica tiene que hacer cuando Él tiene que hacer una reparación en algún pensamiento errado que podamos tener? La verdad es que cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios y lo que estamos buscando y lo que ella puede producir es una reconstrucción de nuestro ser. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro caminar sin Cristo nos dañamos, nos afectamos, empezamos a tener un cierto comportamiento que nos llevó a cometer errores, a lastimar a gente, a lastimarnos a nosotros mismos. Y esto pues tiene que ser restaurado, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido afectados por el hecho de que hay gente que ha tomado en sus manos pues nuestra condición? Nos ha mentido o nosotros hemos mentido y de esa manera pues lesionamos o nos lesionan. Y entonces tiene que venir ese Dios todopoderoso a restaurar todo eso. Pero todo comienza con un corte, con el corte para poder ingresar a el área que se necesita reparar. Y yo les pregunto honestamente, ¿a quién de ustedes les gusta cortarse la piel? Solamente que sean masoquistas o faquires
o de esas personas que les encanta flagelarse el cuerpo, lastimarse, ¿no? Pero honestamente, si lo vemos desde el punto de vista hasta psicológico, esa gente que les gusta lastimarse, pues propiamente no están de alguna manera bien de su chavetita, de su cabeza, ¿verdad? Entonces tendrán que venir a ser operados hasta o tratados propiamente hasta en esas áreas. Pero una persona normal, hermanos, a una persona normal no le gusta eso. Nunca va a disfrutar que se le corte la piel. Y menos que sea un corte profundo, un corte que después moleste, ¿verdad? Pero cuando pensamos en esto, nosotros podemos entender la incomodidad muchas veces de enfrentarnos también con la palabra de Dios. Y esto lo digo porque a mucha gente no le gusta enfrentarse a la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios hemos estado comentando que es el mejor espejo que podemos tener para realmente saber cómo está siendo nuestro comportamiento delante de Dios, cómo es nuestra vida. Delante de la palabra de Dios nosotros somos desnudos y nos refleja perfecta y fielmente delante de Dios para lo que realmente nosotros somos. Entonces, para mucha gente es incómodo reflejarse en la palabra de Dios porque obviamente empieza a reflejar el pecado, la mala conducta, malas acciones, situaciones que de alguna manera no tendrían que estar viviendo la gente. Entonces, algunos se exponen a la Biblia y como es más filosa que una espada de dos filos, pues comienza a producir cortes en esa vida, ¿verdad? Nosotros podemos ver que la gente que tiene mucho pecado, que no llega a comprender su condición pecaminosa o que la comprende y por eso mejor se aleja, dice en muchas ocasiones, dice, es que yo no quiero acercarme a Dios porque no quiero dejar de hacer lo que, entre comillas, me satisface o me place. No quiere dejar de hacer su pecado, pero no se da cuenta de que ese pecado lo único que está haciendo en su vida es mantenerlo cautivo y de alguna o de otra manera pues lo tiene en una condición alejado de Dios. Entonces, nosotros necesitamos experimentar cortes y más cortes de parte del bisturí sagrado de Dios, que es su palabra, para efecto de venir a ser restaurados. Y nosotros tenemos que tomar una decisión. Todas las personas tienen que tomar tarde que temprano una decisión. O continuar en la sala de cirugía o decir ya basta, ¿para qué tantas? ¿Qué beneficio me trae? Y alejarse de Dios. Honestamente, nosotros deberíamos de permitir estar constantemente en la cirugía que el Señor quiere hacernos, en esa sala de operaciones, para ir quitando esa basura, esa porquería que no nos sirve para más nada, y erradicarla de nuestras vidas, y empezar a vivir una vida plena, una vida feliz, una vida conforme al propósito eterno de Dios, conforme a su voluntad. Entonces, déjenme decirles que la palabra de Dios es como el bisturí, y el cirujano, obviamente, pues es Dios, ¿verdad? El Señor sabe dónde, cuándo y cómo hacer cortes en nuestra vida. ¿Qué es lo que se necesita sacar? ¿Qué es lo que se necesita restaurar? Porque Él discierne, la misma palabra de Dios lo dice, que discierne hasta las intenciones del corazón. Entonces, lo triste es que muchas personas deciden no enfrentarse a la cirugía en ningún momento de sus vidas y pasan toda su vida atrapados en una condición pecaminosa, en una condición incorrecta. Seguirán caminando en este mundo con el mismo tumor de pecado, con la misma herida, con el mismo dolor, con eso que de alguna o de otra manera les afecta, pero que no quieren que se les extirpe, que se les erradique de su corazón, de su vida. Y andan con el mismo pecado, ese pecado que pesa, ese pecado que nos trae a cuestas así, con una carga muy crítica, por no quererse enfrentar al cirujano y mucho menos al bisturí. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, cuando éramos niños, nos decían, es que vamos a tener que ir al dentista y te va a tener que sacar una muela o te va a tener que hacer algo en la boca? La verdad, yo pasé por una experiencia increíble durante mucho tiempo con mis dientes. No se me desarrollaron y por lo tanto pues tuve la necesidad mis papás de ponerme desde aquellos tiempos, a la edad de 12 años más o menos, empecé a tener esa complicación.
y me pusieron una serie de coronas que se llaman jackets, y la verdad cada que tenía yo que ir al dentista era un sufrimiento. Pero yo llegué a comprender, a final de cuentas, que ese sufrimiento valía la pena porque obviamente la estética de mi boca era muy diferente con los jackets que sin los jackets. Entonces, muchas ocasiones la gente pretende mejor no arriesgarse, entre comillas, y lo digo así entre comillas porque pretenden no arriesgarse a pasar por el cirujano porque no quieren, entre comillas, sufrir el dolor. Pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta que cuando pasamos por el cirujano, hermanos, pues vamos a tener el beneficio de la restauración, de la sanidad, de el haber sido liberados de aquello que nos molestaba, nos estorbaba, nos dañaba. Amén. Entonces, vamos les quiero pedir que atendamos correctamente a todo esto que les estoy diciendo el día de hoy. A partir de mi experiencia, hermanos, de haber ido al dentista durante mucho tiempo y a cada rato, yo prefiero, después de esa experiencia, prefiero sentir por un momento el corte que produce la palabra de Dios en mi vida, que sentir el corte que produce una vida sin palabra, o sin la palabra de Dios propiamente. ¿Ah? Es triste ver que en nuestra sociedad, en nuestra necedad, huyamos para no sentir el corte que produce la palabra de Dios. No queremos exponernos a Dios, no queremos ser evidenciados por la bendita palabra de Dios. Pero desgraciadamente, al evadir esta situación, ¿verdad? Al huir de esta necesidad que tenemos de ser expuestos para ser limpios, ser sanos, ser restaurados, pues desgraciadamente escogemos sentir el dolor producido por nuestras propias malas elecciones. Y ese dolor es constante y continuo. Ustedes podrán compartir conmigo la condición de que cuando se experimenta un dolor interno y que es recurrente, es constante, ¿verdad? De estar ahí aguantando todo el tiempo, no nos deja movernos propiamente, no nos deja activarnos, no nos deja hacer lo que tenemos que hacer, porque obviamente ese dolor, ese sentimiento, pues es latente y es persistente y es honestamente doloroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues mejor exponernos a la palabra de Dios. El hecho de que no podamos perdonar, por ejemplo, que no podamos realmente venir a los pies de Cristo y depositar nuestras cargas de pecado, pues nos traen en un agobio. Y eso es lo que Dios pretende erradicar de nuestras vidas con su bendita palabra, cuando somos expuestos a ellos. Por lo tanto, hermanos, quiero decirles que el huir de la palabra de Dios es una garantía de peores cortes en nuestras vidas y mayor dolor. Eso siempre va a suceder. Tarde que temprano vamos a sufrir el dolor de una enfermedad crónica. Cuando se hace una enfermedad crónica, hermanos, es bien difícil poder erradicar la situación o poder darle de alguna manera tratamiento. Nos damos cuenta ahora en estos tiempos de lo del coronavirus, ¿verdad? Que las personas más expuestas o más vulnerables a esta realidad, pues son las personas que de alguna manera padecen enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que desgraciadamente por el no atenderse a tiempo o no tener la medicamentación correcta o simplemente evadir de alguna manera ciertos tratamientos, pues tristemente su organismo está en deterioro y no tiene la capacidad de reacción ante el ataque del virus. Y por eso, desgraciadamente, muchas de estas personas han muerto. Entonces, es preferible mejor que cuando se nos da una instrucción médica, cumplirla al pie de la letra para que a posteriori no tengamos que sufrir las consecuencias de una enfermedad crónica. Entonces, el Señor no desea que salgamos del día de hoy, que no pase el día de hoy, hermanos, sin haber por lo menos sentido que Él está comenzando ya una cirugía en lo profundo de nuestros corazones para venir a dar un resultado en el exterior. Dejemos que la palabra comience a hacer esos necesarios cortes, del tamaño que sean, hermano. No importa que en este momento el Señor tenga que abrirte de tajo, abrirte prácticamente en canal para sacar la podredumbre, lo que realmente te está estorbando para ser pleno, para ser feliz. En el nombre de Jesús es el momento en que tú y yo tenemos que permitir que la palabra de Dios haga su efecto para lo cual ella fue enviada.
Entonces, debemos dejar que Dios comience a hacer esos necesarios cortes, de tal forma que lleguemos a ser lo que el Señor desea que seamos para Él. Recordemos que nosotros venimos a ser como la arcilla que toma un alfarero para efecto de formar un objeto útil. Tú y yo venimos a los pies de Cristo, hermano, para ser transformados por su bendita palabra, para que seamos útiles para el reino de los cielos. La gloria sea para nuestro Señor. Entonces, ¿qué les parece todo esto que estamos hablando? Sé que la palabra de Dios es efectiva, ¿verdad? Quiero leerles este versículo, el versículo 12 del capítulo 4 de Hebreos, pero ahora en una versión diferente, en la nueva versión internacional. Porque he aprendido en estos últimos días, a través de estar leyendo en varias versiones, que Dios nos da mayor luz porque se utilizan sinónimos que nos dan una mayor comprensión de la palabra. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Aquí emplea otra palabra. Ya no es eficaz, sino poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. En la otra versión era el tuétano, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi mamá me hacía unas gorditas de tuétano bien sabrosas. Pero para nosotros es más propio utilizar la palabra médula, ¿verdad? La versión Dios habla hoy dice, fíjense bien, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Ya la está poniendo en otro nivel, ¿verdad? Y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. ¿Se dan cuenta cómo las versiones nos ofrecen una luz mayor? Y por eso podemos empezar a desglosar la palabra y a tener una exégesis más profunda. Eso es lo propio que tenemos que hacer al escudriñar la palabra de Dios. Ella nos invita a meditar, a rumiar, propiamente a estar masticando constantemente la palabra hasta que la podamos hacer tan pequeña que podamos extraer de ella todo el nutriente. Es lo que hacemos en nuestro proceso digestivo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que allí donde el hombre piensa que Dios no puede llegar, sí llega. Allí donde el ser humano guarda y atesora los más íntimos secretos, allí llega la palabra de Dios. Hasta allá llega la bendita palabra de Dios, hermanos. Y no solo llega, sino que dice la Escritura que penetra, profundiza, se va más adentro de lo que tú te puedes imaginar. La palabra de Dios ve a través de nuestra alma, de nuestro espíritu y hasta de lo más íntimo de nuestro ser, hermanos. Obviamente primero vendrá el corte, luego se produce una revelación en donde lo real se expone. Un médico nos podría explicar perfectamente bien cuando hace una disección. ¿Qué es lo que hace? Primero el corte, después emplea unos aparatitos, ¿verdad?, para separar la piel, los músculos y todo aquello que va estorbándole para llegar hasta lo más profundo, hasta donde se expone lo real del problema. Y ya nada se esconde en ese sentido. Una vez que un médico, ¿verdad?, abre un abdomen, por ejemplo, y va a extirpar el apéndice, pues hace una disección tan correcta que llega hasta lo más profundo y nada se le esconde. Muchas ocasiones yo he sabido de operaciones que inician con la extirpación de un apéndice y terminan arreglando también por ahí alguna hernia o alguna situación de un intestino torcido o anudado. ¿Por qué? Porque obviamente todo se revela, todo se pone a la vista del médico. Y obviamente un médico ético pues tiene la capacidad, ¿verdad?, no nada más de ir por lo que va a cobrar o por lo que había dicho de la operación. No nada más va a decir, como yo dije que iba a hacer nada más lo del apéndice, pues veo aquí un tumorcito, veo aquí otra cosa y eso ni lo toco porque ni voy a cobrar. No, una persona, un médico que es ético, simple y sencillamente ve algo adicional, algo que puede reparar en el camino y lo hace. Pues la palabra de Dios, imagínense, todavía es más ética que un ser humano.
y no menospreciando la condición de los médicos, ¿verdad? Pero honestamente la palabra de Dios viene y extirpa y saca y expone absolutamente todo lo que se había estado escondido, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios penetra en nuestras vidas, ella se mete por lugares que muchas veces no deseábamos que se metiera. La vez pasada yo les explicaba, muchas ocasiones nosotros queremos invitar a nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas y le hacemos como cuando invitamos a alguien, cualquier hijo de vecino, algún amigo, y le decimos, mira, tú puedes pasar a la sala, puedes pasar al comedor, si necesitas el sanitario, ahí está el común. Es más, si quieres hasta poder ayudarnos a cocinar, dale, pásate hasta la cocina. Pero si el amigo o el invitado dice, oye, ¿me permites pasar a tu recámara porque quiero ver cómo está? Bueno, no puedo precisamente eso, ¿verdad? Pero sí para de alguna manera poder pasar hasta la habitación de uno, ahí le pone uno el alto, le dice, no, espérame, eso es lo íntimo, eso es lo mío. Y yo prefiero que se mantenga así. Así queremos hacer con Cristo y así queremos hacer con la palabra de Dios. Pero ¿qué creen? Que la bendita palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, porque es Vox Dei, la voz de Dios, penetra y ya llega el punto en el que honestamente ya ni nos pide permiso cuando una vez nosotros ya autorizamos su entrada, ¿verdad? Y lo hace con amor, lo hace con cariño, hermanos. Entonces, el resultado muchas veces cuando Él se mete, cuando la palabra de Dios llega hasta lo más profundo, pues hay incomodidad, porque saca a flote, revela, dice la palabra de Dios que todo lo oculto ha de salir a la luz, y saca a la luz aquel pecado que habíamos escondido por años, o aquel pecado que de alguna manera queríamos que pasara desapercibido, porque honestamente no queremos y no deseamos exponer nuestro ser interior. Pero cada vez que nos enfrentemos a las verdades que están en este libro, en este bendito libro, el impacto se sentirá en lo más profundo de nuestro ser, hermanos. La palabra de Dios remueve las fibras más íntimas de tu vida y de la mía. Y la incomodidad que produce el que la palabra de Dios penetre y vaya a través de nuestro ser íntimo es algo normal. Qué bueno que nos incomoda. Qué bueno que te incomode la palabra de Dios porque obviamente está haciendo el efecto para lo cual fue enviada. Cuando incomoda algo, dicen por ahí un dicho que lo que te choca, te checa, ¿verdad? Cuando algo te incomoda es porque hay algo que necesita ser quitado de tu vida, es algo que necesita ser transformado, algo que necesita ser para la gloria de Dios puesto en el orden correcto. Entonces, esto es que nos lastima y que es algo normal porque honestamente no estamos acostumbrados a estar expuestos ante nadie. No nos gusta esa exposición. Vivimos unas vidas así como de prófugos, de fugitivos, muchas ocasiones. Que nadie nos vea, que nadie nos encuentre en esa realidad. Huyendo de esto y de aquello, para que nadie descubra quién realmente somos. Hermanos, nosotros estamos llamados a ser revelados para la gloria de Dios como hijos de Dios. Y queremos que nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida cambie de una manera en que sin ninguna pena podamos ser expuestos delante de cualquier hombre. Porque lo que una vez el Señor ha restaurado, hermanos, es la restauración más maravillosa que podemos vivir y que es digna de exponerse. Cuando Dios toma tu vida en sus manos y empieza a darte el tratamiento correcto, empieza a hacer esa operación quirúrgica que se necesita, quiero decirte que el resultado es que vas a ser una persona íntegra, una persona digna y una persona que vale la pena ser vista. Recuerda que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro y lo mejor que podemos hacer es que permitir que la bendita palabra de Dios vaya transformando nuestras vidas día a día. Entonces, hermanos, este libro nos muestra claramente quiénes somos, como se los digo, es el espejo perfecto. Nos muestra también cómo estamos por dentro y qué es lo que necesitamos para venir a conformarnos según la voluntad perfecta de Dios. Entonces, este libro nos enseña en Romanos 3:23 que estábamos separados porque somos pecadores del amor de Dios. Estamos separados de la gloria de Dios.
Dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, estamos separados de Dios. Por lo tanto, hermanos, necesitamos el perdón de Cristo. Necesitamos de nuestro Salvador, Jesucristo. Necesitamos de su gracia. Necesitamos de su amor, de su misericordia. Y todo esto Él lo mostró en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy, y como decía Fox, ¿verdad? Hoy, es un día de cirugía especial. Permite que la palabra de Dios cumpla el efecto para lo que fue enviada. El bisturí está listo y el cirujano, déjenme decirles, está presto. ¿Verdad? El cirujano está presto. Dios está presto en todo momento, hermanos. Y quiero decirte que el cirujano es Dios, pero el paciente eres tú. La pregunta esencial en esta mañana: ¿qué harás con tu vida el día de hoy? ¿Permitirás que Dios obre o seguirás resistiéndote por el pecado que te asedia? Honestamente, yo quisiera que todos y cada uno de nosotros pudiéramos contestar que dejaremos que la palabra de Dios produzca el corte necesario en nuestras vidas y luego penetre en lo más profundo de nuestro ser. Hermanos, este pasaje, como vimos, termina diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra griega que se emplea en este de discierne es la palabra kritikos, que quiere decir capacitada para juzgar, apta para emitir un juicio. De ahí se deriva la palabra o el vocablo que nosotros utilizamos para criticar. Obviamente el Señor nos hace una sana crítica, una crítica constructiva, una crítica positiva, en donde Él nos muestra nuestra realidad, pero también emite un juicio en el cual Él determina qué tipo de operación necesitamos, qué tipo de cirugía necesitamos. Qué especial es la palabra de Dios, honestamente, hermanos. Reconozcamos la bendita realidad de lo que tenemos a nuestra mano. No solo efectúa un corte preciso en nuestras vidas, no solo penetra en lo más íntimo de nuestro ser, sino que una vez allí, dentro de nuestro ser, evalúa y juzga absolutamente todo. Qué bendición tenemos, hermanos. La palabra de Dios determina qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestras vidas. ¿Saben? Ni ustedes ni yo seremos los mejores jueces de nuestro propio ser. Nosotros somos muy complacientes. Es más, no podemos ni siquiera ser jueces de otra persona, porque aún en nuestra condición siempre somos complacientes. ¿Cómo vemos, por ejemplo, a nuestros hijos como mamás cuervos, como padres cuervos? Aunque nuestro hijo esté hecho un asco, pues siempre lo vamos a ver bonito, porque nuestro juicio está en relación a nuestro sentimiento. Pero si venimos a la palabra de Dios, hermanos, y le decimos al Señor, Señor, ¿cómo ves a mi hijo realmente? Va a ser posiblemente lo que le dijo a Elí, al sacerdote Elí en algún momento. Tus hijos están haciendo lo perverso delante de mis ojos, y tendrás castigo. Estórbalos. Esa es la realidad de lo que hace nuestro Señor. Dios nos va a poner las cosas en el punto exacto, en el punto correcto, hermanos. Entonces, ni usted ni yo, ni ustedes ni yo, vamos a poder ser los mejores jueces de nuestro propio ser. Pero este bendito libro, la bendita palabra de Dios, sí puede ser el perfecto juez de nuestras vidas. El juicio que da este libro de nuestras vidas está garantizado a ser justo, completo y sincero. Gloria a Dios, ¿verdad? Te lo vuelvo a repetir. Justo, completo y sincero. Con esto termino, hermanos. Quiero preguntarte realmente, ¿estás dispuesto a pasar por esta operación, por esta cirugía? Honestamente,
el quirófano está listo. La sala de operaciones está lista. El cirujano perfecto, ese Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, está más que preparado, está listo para entrar en acción. La palabra de Dios está más que afilada. Dice que es más cortante que una espada de doble filo, más cortante. Y para la gloria de Dios, en el todo saber de nuestro Señor, porque comprendemos que Él es el Dios todopoderoso, pero también es el omnisciente, el que todo lo sabe. El plan de cirugía está perfectamente determinado. Sabe el Señor qué es lo que tiene que extirpar de tu mente, de tu corazón, de lo más profundo de ti. La cirugía, hermanos, que hace esta bendita palabra, es la única en todo el mundo que está siempre garantizada al 100%. Y déjenme decirles lo más esencial de todo esto. Una cirugía siempre va a traer, de alguna manera, un riesgo. Una cirugía humana, una cirugía corporal. Porque obviamente esta cirugía va a tener la necesidad de emplear productos químicos, como lo es una, ¿cómo se llama? Con lo que se duerme a la gente. Y eso en muchas ocasiones trae complicaciones. Las cirugías humanas normalmente dejan marca, dejan huella. Propiamente dejan esas cicatrices. Muchas ocasiones los cuerpos reaccionan muy severamente y se hacen cicatrices queloides, cicatrices gruesas que la verdad se ven feas, hacen notorio que hubo ahí algo, una operación, una cirugía. Pero quiero decirles que el bisturí de nuestro Señor es un bisturí no láser, es un bisturí perfecto, es un bisturí que así como abre, hermanos, soluciona nuestros problemas, nos trae a una condición de vida diferente, pero también es un bisturí que cierra esas heridas tan perfectamente bien que Él es capaz de restaurarnos al 100%, a regresarnos al original. Porque déjenme decirles que ustedes y yo fuimos creados con un plan perfecto, fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, éramos perfectos. El pecado nos dañó, pero hoy el Señor quiere restituirnos, quiere regresarnos a la condición de perfección. Dice la palabra de Dios, lo leímos hace unas semanas, la semana pasada me parece, a través de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda palabra es inspirada por Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero tiene un objetivo muy claro, a fin de que seamos preparados para ser perfectos, para llegar a la estatura del varón perfecto, que esto es Cristo Jesús. Entonces Dios nos quiere regresar a lo original, hermanos. Hoy es el día en que tú y yo le podemos permitir, y le debemos permitir, que haga esa incisión, que haga esos cortes necesarios para que tú y yo seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a decirle muchas gracias, Señor, por todo esto que tú nos estás dando. Sé que Dios ha hablado a tu vida, sé que Dios está trabajando en tu vida. Permite que la gloria de Dios se manifieste en el hecho de que tú permitas o dejes que la palabra de Dios surta el efecto para lo cual fue enviada. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta hora, Señor, nosotros te agradecemos infinitamente el hecho de que dentro de tu plan perfecto, Señor, hayas decidido que tu palabra sea esa espada más cortante que una espada de doble filo. Ese bisturí perfecto, Señor, que viene a nuestras vidas para hacer los cortes, las incisiones, para hacer la operación correcta,
la que está garantizada al 100%, Señor, para que nosotros podamos irnos conformando a tu imagen y semejanza, para que nosotros vayamos cambiando nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, ese estilo de vida que muchas veces nos ha traído a complicación, a dolor, a pena, a angustia, Señor. Hoy queremos rogarte, Señor, que seas tú nuestro cirujano de cabecera, que seas tú, Padre, el doctor de cabecera de cada uno de mis hermanos, de mi cabecera, Señor. Que cuando tengamos una aflicción, por mínima que sea, Señor, al primero que tengamos que correr y que queramos correr sea a ti, Señor. Porque entendemos que a través de tu palabra tú nos vas a dar la dirección correcta a nuestras vidas. Vas a extirpar todo aquello que nos movió durante mucho tiempo, Señor. Todo ese dolor, todo ese sufrimiento que experimentamos porque el hombre que nos rodea pudo haber tomado decisiones equivocadas, nos dañó, abusó de nosotros en algunos momentos, lastimó nuestro corazón. Esas mujeres, Padre, que desgraciadamente han sido lastimadas, Padre, porque se han topado con hombres que han abusado de sus personas, no solamente sexualmente, sino físicamente, emocionalmente, Señor. Hombres que han sido dañados por otros hombres, por otras mujeres, en donde realmente han tomado decisiones tan equivocadas e incorrectas, que esos daños, Señor, vienen a ser unas marcas que si tú no las extirpas, Señor, se convierten en marcas de por vida, Padre. Hoy te rogamos, Señor, que seas tú, bendito Dios, el que restaure nuestro corazón, el que venga, Señor, a hacer un renuevo en nuestras vidas, Padre. Tú nos has llamado por eso a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, porque tú sabes, bendito Rey, que el caminar en esta vida, Señor, siempre ha sido doloroso, siempre ha sido de una manera equivocada cuando no estamos adheridos a la vid verdadera. Hoy, Padre, estas incisiones que tú puedas hacer en nuestra vida, estos cortes, Señor, han de traer una bendición sobrenatural en cada uno de nosotros, reconociendo que tú nos quieres mantener plenos, completos, con una vida de abundancia, Señor. Gracias, Padre, porque te plació que este día, Señor, se hablara de esta tu bendita palabra, porque tú la preparaste para estos tiempos, Señor, en donde hemos estado pasando por necesidad, por angustia, por temor, Señor. Pero hoy, Padre, tu palabra también trae e infunde aliento a nuestras vidas. Renuevas nuestras fuerzas como las del búfalo, Señor. Nos das una nueva condición de poder abrir nuestras alas como las águilas, Señor, para explorar esos horizontes que tú has preparado para nuestras vidas, Señor, pero agarrados de ti, Señor, adheridos a ti, la vid verdadera, porque solamente tú eres el que nos puede llevar al perfecto y buen puerto, que es el reino de los cielos, a la vida eterna, Señor. Gracias, bendito Rey, porque en ti somos completos. Gracias porque te ha placido, Señor, mirarnos y venir en nuestra ayuda, en nuestro auxilio. Gracias porque así como lo dice tu palabra, Señor, has abierto el trono de la gracia, Señor. Porque ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy, bendito Rey, tenemos esta gran bendición. Lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia decimos amén. Hermanos, hoy les invito más que nunca a vivir la experiencia de el ser pacientes de nuestro Señor y que vengamos a la vida plena que Él nos ofrece. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar para ser despedidos, no sin antes pedirles que sigan guardando sus diezmos, sus ofrendas. Ya prontamente vamos a tener la bendición de volver a reunirnos físicamente. Ustedes saben que seguimos teniendo gastos independientemente de que no estemos dentro de la iglesia. Así como en sus casas hay gastos aún cuando no han podido salir a ganar a lo mejor el dinero porque no han tenido trabajo. Pero los gastos continúan, hermanos. Hoy les animo en el nombre de Jesús a que más que nunca seamos partícipes, dando de gracia lo que nos ha sido dado de gracia, para que de esa manera nosotros podamos permitir que Dios siga derramando esas bendiciones sobreabundantes en nuestras vidas.
porque ahí está la prueba que el Señor quiere y ha querido poner en cada uno de nosotros, en que nosotros debemos de estar confiados en que Dios es el que provee. Él es el proveedor de absolutamente todo, hermanos. Por lo tanto, vamos a orar y vamos a ser despedidos en el nombre de Jesús, pidiéndole a Dios que bendiga esas finanzas, que bendiga el alfolí, que bendiga a quienes administran todos esos recursos para la gloria y el extendimiento de su reino. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado, por la bendición de poder reunirnos a distancia, Señor, por esta tecnología que has permitido que se dé. Y Padre, te rogamos que bendigas la vida de todos mis hermanos, que bendigas sus finanzas, Señor. Todos esos diezmos, esas ofrendas que se están guardando, Señor, que tú las multipliques, las bendigas, Señor, y que el día que se depositen en el alfolí, Señor, sean para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús te rogamos que le des inteligencia, sabiduría y temor a aquellas personas que administramos esos recursos, Señor, para el extendimiento de tu reino. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, porque el día de hoy, Señor, bendigas la vida de mis hermanos, que la luz divina de tu rostro resplandezca todos los días de su vida. En el nombre de Jesús, Señor, extiende tu brazo de amor y de poder sobre cada uno de ellos, Padre. Guárdalos de todo mal para que no les dañe. Extiende sus tiendas, Señor. Ese territorio que tú les has dado, Señor, sea extendido por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos. Bendícenos, Padre, lo necesitamos. Hoy más que nunca te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Padre, y a ti daremos la gloria y la honra por siempre y para siempre. Permite que esta semana que inicia, Señor, sea una semana llena de bendiciones, que sea una semana plena en donde tú puedas realmente hacer las cirugías pertinentes a nuestras vidas en el día a día, y que, bendito Dios, nuestro accionar sea para bendecirte, para agradarte, para estar en sintonía con tu voluntad. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de merecerla, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana. Sigamos atendiendo a las recomendaciones que las autoridades nos están dando. Sigamos orando por los enfermos, por todo el cuerpo médico, por aquellas personas que desgraciadamente están padeciendo todo esto, no solamente en la salud por la enfermedad, sino también en lo económico. Pidamos a Dios que reactive desde los campos de producción todos esos alimentos que necesitamos, que las bodegas de abastos siempre estén rebosando, que tengamos nosotros la oportunidad de la provisión que el Señor nos está dando en todos los ámbitos de nuestra vida. Roguemos porque las empresas se abran ya, que tengamos ya el control completo de este coronavirus, y que la economía y todas las acciones que tenemos que hacer en el día a día sean reactivadas por el poder en el nombre de Jesús. Les animo, hermanos, a que sigan los devocionales día a día. Estamos ya con la bendición de tener 2 devocionales al día. Me estoy esforzando honestamente para traerles pan, para traerles esos alimentos frescos, esa pastura fresca que necesitamos como rebaño. Me estoy dando a la tarea de que Dios hable a mi vida. Estoy orando, estoy poniendo mi vida en sus manos para que ustedes también sean partícipes de esa bendición que Dios está derramando en mi vida. Les pido que por favor se unan a estos devocionales todos los días a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche. Estamos orando, estamos recibiendo alimento fresco, estamos siendo bendecidos. En el nombre de Jesús les pido también que vean las predicaciones del martes y del jueves. Tuve la necesidad de partir en 2 la prédica de la guerra espiritual porque son temas muy largos, pero son de mucha bendición, de mucho beneficio. Les animo en el nombre de Jesús a que se sigan agarrando fuertemente de la palabra de Dios, de la oración, y aquellos que son llamados al ayuno, háganlo. Dios está bendiciendo nuestras vidas. Dios sanará nuestra tierra y nos bendecirá. Les amo en el Señor. De verdad no saben cuánto les extraño, y sé que el Señor nos está dando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente semana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buen día.